Buenos días, jóvenes. Vamos a hablar un poquito acerca de todo lo que es el marco de trabajo de Scrum, dado de que ya me imagino que han leído las características de lo que se dejó en la plataforma dentro de la guía, de lo que se denomina característica, el marco de trabajo y algunos aspectos que se deben tomar en cuenta dentro de lo que va a ser todo el contexto que se tiene para poder trabajar con los artefactos, el equipo y las características apropiadas para poder interactuar dentro de las distintas funcionalidades que debe seguir para cada uno de los grupos. Entonces, para la cual vamos a hacer un pequeño resumen, ¿ya? Para que ustedes puedan trabajar sobre este tipo de aspectos. Y luego vamos a comentar de los trabajos que han enviado, ¿ya? De los trabajos que ya ustedes tienen dentro de las primeras etapas que se están prácticamente recopilando la información. No nos olvidemos que después de haber sido asignado su área, ustedes están en la etapa de recopilación de toda la información. En primera instancia se ha solicitado los 3 casos de estudio. La finalidad es que cada equipo conozca la funcionalidad del rubro que le corresponde, de tal forma que con ese conocimiento tendrían ustedes que hacer su propio alcance. Pero bueno, su alcance está demasiado poquito, que lo vamos a hablar después, ¿ya? La primera etapa, como se comentó, dentro de estas características, nosotros vamos a poder visualizar, ¿ya? Vamos a poder visualizar lo que dice aquí, que está marcadito, conjunto de buenas prácticas. Esto es importante que lo puedan comprender. Este conjunto de buenas prácticas para trabajar colaborativamente con cada una de las áreas de trabajo que se tienen que desarrollar, trabajando colaborativamente en equipo. No nos olvidemos que lo primero que se hizo es poder formar un equipo de trabajo. Estamos solicitando que sean 5 integrantes, de tal forma que trabajen de acuerdo a la característica y a la dimensión que será tomado en cada backlog para los respectivos sprints. La forma de poder interactuar es que se debe llevar a cabo el avance, el cronograma de trabajo, los resultados esperados en el proyecto y además se debe, fíjense, el equipo debe hacer obviamente las especificaciones o el estudio de la manera que el equipo pueda trabajar sin ningún tipo de complicaciones. Cada uno de estos ciclos, vamos a llamarle los ciclos porque son ciclos temporales, cortos, como se denominan acá, normalmente duran, fíjense, entre 2 semanas, miren, 2 semanas, 3 semanas o 4 semanas. Entonces, eso implica, fíjense, que podemos comenzar por un sprint cero, ¿ya? En este sprint cero donde ustedes prácticamente realicen algunos marcos de trabajo, lo más importante, la parte del contexto, donde se empiece a visualizar todo lo que viene a ser la parte del backlog, ¿ya? La lista de deseo, donde se va a especificar las tareas, las actividades de la funcionalidad que se va a tener. Además, la característica de su base de datos, y así varias tareas van
van identificando. Eso significa de que hasta la próxima semana, máximo martes o jueves de la siguiente semana, debería estar ya desarrollado su perfil para que hablemos de la primera presentación del sprint a fines de octubre. Sería nuestra primera presentación del sprint dentro de las características entre el 20 y el 31 de octubre. Vamos a ver para esa fecha, para que ustedes puedan estar prácticamente trabajando bajo los primeros sprints dentro de las funcionalidades de lo que viene a ser la parte del proyecto, de tal forma de que el ciclo se pueda visualizar, ¿ya? Se pueda visualizar con cada uno de los miembros de los integrantes, con las tareas que deben realizar durante cada uno de los sprints, el rol que se debe tener y, en fin, todo lo que se tenga que ir identificándose. También verlo del punto de vista de que le debe permitir, es como un framework, que le debe permitir trabajar en una serie de interacciones, es decir, dentro del equipo, así como se mencionó. Cada una de estas fases deben definir lo que se debe realizar en las distintas funcionalidades y tareas que ustedes harán desde el backlog, que es como una pila de tarea que se debe vaciar hacia el sprint que ustedes deben desarrollar para poder tener definido el contexto, el cual será incorporado en cada uno de los sprints. Entonces, para eso, esto es importante que usted sepa el quién y el qué. Debe identificar cada uno de los roles. No se olviden que aquí usted tiene un equipo, ¿no? Para trabajar con esta parte de los roles. Cada uno de los miembros del equipo definen sus responsabilidades en el proyecto. No se olviden de que de los 5 trabajan 2 y 3 no hacen nada. No, no es así. Si no, no habría progreso, no hay iteraciones, no se avanza en el proyecto. Cada miembro del equipo es responsable de poder realizar las tareas que le corresponde en cada uno de los sprints que se debe realizar. Por eso dice qué va a hacer y quién lo va a hacer. Lo va a hacer el desarrollador, lo va a hacer el Scrum Master, lo va a hacer el Product Owner. ¿Quién realiza esta tarea y qué es lo que debe hacer? Entonces, respecto a este tipo de característica, solicita, fíjese, otra característica importante es dónde y cuándo. Dónde lo tengo que hacer y cuándo tengo que especificar estas funcionalidades dentro del sprint. Cuándo tengo que realizar esta tarea y dónde lo tengo que hacer. Otra de las interrogantes para poder definir lo que viene a ser características importantes de Scrum es el por qué y el cómo. Entonces acá se representan las herramientas que se tienen que utilizar en cada miembro del equipo, de tal forma de que no se olviden que existen herramientas para diseñar los modelos de sprints, ¿ya? Puede ser Jira o cualquier herramienta que ustedes puedan utilizar para poder realizar cada uno de estos modelos que ya están totalmente diseñados bajo el conjunto de características que tiene la parte de sprints, de los sprints que se van a ir generando dentro de estas características. Entonces, tal es así, fíjense, que ustedes tienen que ir ya diseñando, así como tienen el Architect Enterprise para poder hacer los diseños de UML, de la misma manera deben tener las características necesarias. Los roles, estos roles, fíjense, ustedes son 5 integrantes. En los roles se ve quién y qué
qué es lo que debe hacer y quién será el responsable en cada uno de estos sprints, como ya se ha comentado en anteriores clases. Uno de ustedes, de cada equipo, será el Product Owner. Entonces, el Product Owner es la representación directa del cliente, es el que mejor debe saber las distintas funcionalidades que se debe realizar en el trabajo. Es aquella persona que debe sacar de duda a sus compañeros qué tipo de funcionalidad es el que se espera para llevar a cabo en ese sprint. Es el responsable de poder trabajar dentro de los diferentes tipos de tareas, de actividades, de situaciones en la cual se tiene que llevar para mejorar algún aspecto dentro de el tipo de funcionalidad que se quiera especificar. Sin embargo, fíjense, con todas las características que debe saber, es como si el cliente estuviese integrado dentro del equipo de trabajo. Entonces, no es que el Product Owner desconoce de su tarea, porque si desconoce, ya no sería su rol, es el que se debe preocupar cómo funciona, ¿cierto? Sin embargo, fíjense, aquí el Scrum Master, este es el rol también demasiado importante dentro de lo que se denomina el marco de trabajo de Scrum. El Scrum Master es un facilitador, es el responsable, es como un coach que debe guiar y debe estar siempre presente en todos los aspectos dentro del equipo. Es el que debe colaborar, es el que si alguno de los miembros tiene algún problema, él está para colaborar en todo aspecto. Es el que más debe trabajar dentro de las características del sprint que le corresponde. Eso no significa que el Scrum Master asigna tarea o envía qué trabajo va a hacer tal persona. No, el Scrum Master está ahí justamente para poder facilitar y colaborar características apropiadas y salir adelante dentro de todas las tareas que se ha planificado en el backlog para que esas tareas justamente puedan ser trabajadas o puedan tener éxito en el periodo de tiempo que le corresponde. Si decimos que este sprint dura 2 semanas o 3 semanas, es el responsable en el que se debe trabajar dentro de ello. El equipo va a tener siempre un encuentro diario de aproximadamente 15 minutos, donde el Scrum Master es el rol que debe estar presente y debe direccionar de que el objetivo que se pide para el sprint tenga éxito o alcance su logro que quiere hacerlo. Entonces es una de las personas demasiado importante. Luego vienen los miembros de desarrollo del equipo. O sea, estos miembros de desarrollo del equipo son todos aquellos que deben trabajar en varios ámbitos. No se olviden que tienen que ser multidisciplinarios. No solamente sabe una de las actividades, debe estar presente en toda la trayectoria de lo que significa el rol del proyecto. Entonces aquí un breve resumen de los 3 tipos de roles que debe tener la característica del equipo más que nada, ¿no? De cada uno de ustedes, dado de que ya se tiene el tema, ya se tiene el rubro en el cual ustedes deben trabajar. Entonces, como se mencionó, miren, Product Owner, dueño del producto, voz del cliente, responsable de desarrollar, mantener y priorizar, ¿miren? Es el que debe priorizar cuáles son las tareas en el backlog. No se olviden que el backlog es la lista de todas las tareas que se deben realizar, es por eso que se llama una lista de deseos.
Ahora, ¿qué pongo en el sprint número 1? Entonces, eso es lo que debe priorizar para llevar a cabo estas características. Sin embargo, el Scrum Master, miren acá, bien resumidito igual, es responsable de que pueda, mire, asegurarse que el trabajo del equipo vaya bien siguiendo las bases de Scrum. Miren, base de Scrum no es que realizan como usted quiere, ¿no es cierto? Además, es también responsable de poder trabajar dentro de un ambiente apropiado y adecuado con todos los miembros del equipo. Además, existen 12 valores, ¿ya?, de poder liderar e integrar cada miembro del equipo. Uno de ellos es ser responsable, ser disciplinado, ser honesto, ser leal, o sea, porque de esa manera no podría ser integrado, trabajar y poder estar dentro de lo que vienen a ser las responsabilidades de cada uno del sprint. Sin embargo, los miembros del equipo son todos aquellos que prácticamente están presentes en cada una de las tareas para llevar a cabo dentro de la funcionalidad. Aquí podemos ver un poquito mejor al sprint, dónde y cuándo, ¿no? Es la prioridad que debemos llevar a cabo. Esto, donde inicia la planificación. Nosotros estamos por acá. Miren, esta es la etapa. Acá estamos definiendo todas las tareas que serán incorporadas al perfil. Una vez que el perfil está totalmente ya elaborado, con características apropiadas de un contexto de alcance que serán trabajadas justamente para que ustedes puedan hacer el primer trabajo dentro de Scrum. Entonces, su primer trabajo es este. Lo primero que ustedes van a hacer es el Product Backlog. Entonces, miren, aquí está la pila de todos los requisitos y tareas que ustedes quieren hacer. Por supuesto, ¿quién es el responsable? Entonces, el que le corresponde trabajar estrictamente en estas características es el Product Owner. Entonces, empezamos acá, no nos olvidemos, esta semana terminamos de incluir características y desarrollamos lo que vendría a ser el perfil con los lineamientos que se deben tomar en cuenta para que una vez que el perfil esté ya con ese tipo de lineamiento, estamos en condiciones de saber el área de trabajo, los requisitos de funcionalidad que se debe tener. Entonces estamos listos para elaborar el Product Backlog que tomará en cuenta los primeros sprints. Entonces el responsable viene a ser el Product Owner. No se olviden, el propietario del producto, la voz del cliente, el que debe dominar muy bien las características. Entonces, ya sabe, el que le corresponde en este sprint ser el Product Owner es el que debe tener ese tipo de responsabilidad. Terminado de definir, miren, una vez que se termina de establecer y definir lo que tendrá el Product Backlog, empezamos a desarrollar, fíjense, miren, la planificación del sprint. Como se dijo, el Product Owner debe priorizar cuáles son las tareas más urgentes para que yo lo lleve a este sprint. O sea, este sprint, ¿de dónde sale? Del Product Backlog, de la lista que tenemos acá de las funcionalidades. Priorizamos cuál es lo más urgente para hacer en nuestro primer sprint. Por eso dice planificación de un día y lo llevamos acá. Entonces ustedes ven de que aquí yo tengo más tareas, miren el volumen, y aquí yo tengo menos. ¿Por qué? Porque sucede que estoy priorizando cuál es lo más urgente para poderse realizar. Entonces, este viene a ser mi Sprint Backlog. Entonces, estoy capturando tareas que han sido ya identificadas en el Product Backlog, que obviamente lo hizo el Product Owner.
con este sprint del backlog que el Product Owner facilita y estamos delimitando para poder trabajar, aquí está esperando el equipo. Miren, aquí está ya el responsable. Aquí podemos encontrar al Scrum Master más, no se olviden, más el equipo. Fíjense, el equipo. Entonces aquí está prácticamente el equipo completo. El responsable en primera instancia del cliente, como hemos podido ya visualizar, es el Product Owner. Luego en el Sprint Backlog está el equipo listo, fíjense, miren, listo para ingresar al ciclo. Entonces, fíjense, se empieza a trabajar y se comienza prácticamente, existe el Daily Scrum, el Scrum diario, el Daily Meeting, que se denomina también el encuentro diario, que obviamente para que este equipo esté trabajando correctamente, miren, 15 minutos le dedica para poder establecer una pequeña reunión para que todo lo que se tenga que trabajar en ese día, no se olviden que son tareas mínimas que se van trabajando, que duran 1 hora, que duran 2 horas, que duran 3 horas, son tareas que se van liberando, no es de que esta tarea lo hago en 2 días, 3 días, dejaría de ser ágil entonces, ¿no? No por nada les dice que debemos utilizar las buenas prácticas en la disciplina de desarrollo del software, de tal manera de que cada uno de estos miembros, fíjense, no es de que el Scrum Master le asigna a hacer la tarea 1, tal persona, la tarea 2, no, cada uno elige cuál tarea va a hacer, ¿me entiende? Entonces, eso implica de que si ha elegido esa tarea es porque es responsable y domina esa característica como para que pueda ser trabajado. En esos encuentros diarios de 15 minutos existen un conjunto de diálogo demasiado rápido donde se debe interactuar si todo va bien, si hay algún tipo de conflicto, si existió alguno de los impedimentos para poder de repente atrasar un poquito el proyecto, o todo lo que hubiese ocurrido en el tiempo en el cual, miren, desde el tiempo, donde se hizo el análisis, el diseño y la construcción, es decir, el desarrollo, todo lo que viene a ser la parte del código. ¿Por qué? Porque sucede que esas tareas tienen que ser liberadas dependiendo qué es lo que ha priorizado el Product Owner. Pasa que este Product Owner, al priorizar toda esta tarea, dependiendo de la dimensión del trabajo, puede durar 2 o hasta 4 semanas máximo. ¿Lo ven? Entonces, nuestro primer sprint va a ser cortito, yo creo que lo vamos a hacer de 2 semanas, para que, como les digo, que hasta fines de octubre, porque este mes prácticamente estamos definiendo inicialmente nuestro perfil, es decir, el objetivo primordial, donde se están viendo qué funcionalidades se debe tomar en cuenta. He visto que todavía no están trabajando como debería ser. De la mayoría, su requisito funcional está demasiado poquito. No sé si no le han dedicado tiempo. Parecen trabajo de 1 hora o 2 horas. Se supone que cada uno de los miembros del equipo tenía que buscar un caso de estudio y entender y enriquecer pues su alcance, ¿no? No es de que uno va a rellenar. Imagínense, son 5, entonces los 5 miraban el caso de estudio, cada uno de ustedes tiene distinta visualización, diferente forma de focalizar. El que no ve el miembro 1 lo ve el miembro 2, el miembro 3 y el equipo completo ya debería tener un buen inicio de trabajo. Pero he visto que está muy poquito. Entonces, fíjense, una vez ya hecho esto, fíjense, se ingresa a esto, que le llama la parte de la prueba, se empieza a ver, hay un aspecto en Scrum que le llaman el review y el retrospective, significa revisión de Scrum y retrospectiva del Scrum.
Entonces eso significa de que al revisar las tareas ya totalmente elaboradas, eso debe ser avalado, o sea, esa reunión ya debe estar hecha por el Product Owner, que es el conocedor totalmente de las especificaciones, debe ser capaz de ver de que esos requisitos alcanzaron su perfil, de tal manera de que en estas pruebas, una vez que se van haciendo, se va mirando el desarrollo, si está correcto. Si vemos de que las tareas fueron hechas al 100% como se requiere, entonces ya aquí vamos liberando, vamos incrementando las primeras funcionalidades que se va a tener del software para poderlo ir colocando acá. Serán mis primeras tareas. En estas primeras tareas nosotros vamos a ir colocando tal vez su base de datos, las primeras funcionalidades, todas las tareas que ustedes vayan trabajando, pero existirán muchas tareas también que obviamente deben ingresar, como les comenté, a este sector de acá. Se hace prácticamente lo que viene a ser el sprint de la retrospectiva del sprint, donde decimos qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, qué es lo que está, la duda que existe. Es por eso que se le coloca de 1 a 3 horas, fíjense, por equipo, para que estos puedan ser trabajados, comprendidos. El Scrum Master ayuda bastante aquí para que esto pueda trabajar de una manera apropiada y luego ingresar, miren lo que dice aquí, si tiene la retrospectiva es porque va a haber una revisión del sprint. Esta revisión debe tardar aproximadamente de 2 a 4 horas. Así son los ciclos, fíjense, así son los ciclos por cada uno de estos sprints. Entonces, durante las 2 semanas o las 4 semanas, tengo que saber, por eso que hay una tarea, ¿qué hago en el día número 1? ¿Qué tengo que hacer en el día número 2? ¿Qué tengo que hacer en el día número 3? ¿Cuáles son las tareas que se van haciendo? No se olviden que cuando hacemos el Sprint Backlog, están acá los nombres de los integrantes. Por ejemplo, digo, la tarea 1 le tocó al integrante número 1, la tarea número 2 lo tiene el miembro número 3, la tarea número 4 lo está haciendo el Scrum Master. Entonces, sabemos cuáles son las tareas entonces durante el ciclo que prácticamente tiene el sprint, se lo va visualizando bajo esa característica para que ustedes puedan prácticamente trabajar bajo ese marco de trabajo, por eso es un marco de trabajo, para que se pueda dimensionar el alcance y las características que deben ser incluidas en cada una de las formas de trabajo que se deben hacer cada día. No es de vez en cuando o cada semana, porque no funcionaría. Entonces, durante este tiempo que se denomina reunión del equipo Scrum, que es el Scrum Team Meeting, que es el que hemos hablado en la parte gráfica que se estaba mencionando, en este rol, ustedes pueden ver, miren lo que decía, aquí está un poquito más detalladito, los 15 minutos diarios, donde prácticamente se debe responder, o sea, lo que aconseja el seguimiento de lo que viene a ser Scrum es, ¿qué hiciste ayer? Miren, la tarea como es diaria, ¿qué tienes planeado para hacer hoy? Por eso es que le digo, el Trello o Jira son herramientas donde ustedes van a tener como una especie de muro o pizarra donde cada uno va a ir rellenando las tareas que está haciendo, las tareas que están liberadas. Incluso mejor se utilizan colorcitos, ¿no es cierto? En ese muro ponen ustedes las columnas de tipo Kanban, como se denomina, y se va haciendo especificaciones. El miembro número 1, la tarea de hoy día es esta, entonces sucede de que cuando esa tarea fue liberada va cambiando de posición. Esto estoy haciendo, ya está hecho, ya fue revisado, ya fue liberado. Entonces,
todas las tareas de repente que todavía no se realizaron, la puedo tener en rojo, digamos, ¿no? Porque esa tarea todavía ni se tocó, ningún miembro del equipo todavía no lo hizo. Todas las tareas de repente que ustedes le colocan un color amarillo, son todas aquellas que la están haciendo en este momento. Entonces, de tal manera de que cuando entran y miran el tipo de planificación que tienen ustedes, como les digo, ya sea Trello o Jira o cualquier otra herramienta que utilicen para poder trabajar bajo ese esquema, ya saben. Y cuando de repente usted lo coloca con un color verde, la tarea, entonces usted se da cuenta de que esa tarea ya fue liberada, ya fue trabajada. Es por eso que se dice, ¿qué tienes planeado para hacer hoy? ¿Qué obstáculo encontraste en el camino? Significa, ¿qué impedimento? ¿Dónde se quedó? ¿Por qué no avanzó? Bueno, características que siempre se van a poder visualizar. Y poder solucionarlo, pues, ¿no? Si para eso es lo que prácticamente estas reuniones sirven, para poder ver de que todos los miembros del equipo se apoyen entre ellos, no se olviden de eso, ya se apoyen entre ellos, no es que cada uno sigue como está. Si uno de los miembros falla, todo el equipo falla. Entonces, miren, yo les di a elegir a ustedes, compañeros de trabajo, no lo hemos puesto al azar, entonces ustedes prácticamente tienen que ser responsables, cada uno de los integrantes, para que pueda funcionar sin ningún problema. Si alguno de ellos tiene algún inconveniente, mire, que obliga a extender el encuentro, entonces lo que se debe hacer es que la reunión se busque, miren, se busque la mejor solución. No es de que si uno de los miembros del equipo le fue mal, bueno, los demás siguen y lo saco del trabajo. Miren, ayuda a focalizar. Entonces, eso es lo que piden y eso es lo que ustedes se tienen que identificar desde ahora, que para poder tener éxito en un grupo, en un miembro del equipo, deben leer muy bien las características y todo lo que se refiere a lo que estamos prácticamente trabajando con este marco de trabajo o framework, como se denomina, dentro de las características de Scrum. Luego viene, fíjense, el backlog o el refinamiento del backlog. Porque una cosa es que usted escriba todo lo que quiera hacer, pero hay una etapa que se llama refinamiento del backlog, donde el Product Owner, miren el trabajo del Product Owner, el que va a ser Product Owner ya tiene que saber qué característica tiene. Esto no es de que sin leer va a venir a hacer lo que cree que debe hacer, no, es mejor que usted lea, sepa su responsabilidad, para que lo haga de una manera mucho más correcta. Debe revisar cada uno de los elementos son las tareas que se desea realizar dentro del Product Backlog, para poder entender mejor, para poder comprender muy bien dentro del equipo de desarrollo y poder también de alguna manera hacer una estimación del tiempo y el esfuerzo que se va a hacer de todas las tareas que se hará del Product Backlog hacia el Sprint Backlog, es decir, hacia lo que ustedes pretenden hacer. Entonces, para eso es lo que debe hacer en este refinamiento, los ajustes convenientes de las diferentes revisiones que debe realizar el Product Owner. Eso es lo que entonces hace en el sector de refinamiento. Eso es lo que hemos visto en la parte gráfica, como para que usted lo pueda o se pueda dar ya la forma en la cual cómo se va a focalizar este tipo de seguimiento. Luego viene el Sprint Review. Entonces, miren, el Sprint prácticamente de todos los miembros, miren, miembros de equipo y los clientes, fíjense, por eso dice revisión, puede estar presente, fíjense, algún cliente o suficiente el Product Owner. No por nada se dice que el Product Owner es la voz del cliente. Entonces, como si el cliente estuviese presente, tiene que saber el que mejor funcionalidad y característica de las tareas sabe, es el Product Owner, es el que mejor debe estar enterado de las tareas que se tienen que realizar. Entonces, en esta reunión,
se debe prácticamente verificar si todo lo que se está trabajando o se está incorporando o si ya se están liberando las tareas, son las apropiadas o son como el cliente lo requiere para que pueda prácticamente trabajar. Fíjense, por eso dice que la revisión se hace esta presentación a cargo, fíjense, miren, del Scrum Master y el Product Owner. No se olviden de que el Scrum Master es el facilitador, es un coach del equipo donde se empieza a trabajar bajo ciertas responsabilidades de cada una de las tareas. Es el que debe estar enterado de todo lo que pasa con cada uno de los miembros. No por nada está la reunión. Entonces, dentro de ello se ve las revisiones y si amerita esta revisión todavía que no está la correcta, obviamente se volverá nuevamente a verificar y a desarrollar y a refinar lo que tendría que, o lo que falta o lo que se tiene que mejorar dentro de estos aspectos. Si esta revisión se ve de que cumplió con el objetivo, entonces ahí es donde decimos que viene a ser la parte liberada. Luego, fíjense, también veíamos esto de aquí, la parte del retrospective del sprints. Fíjense, en esta parte de la retrospectiva, el Product Owner, miren, la responsable del Product Owner, se reúne con todo su equipo de trabajo. O sea, no solamente con el Scrum Master, o sea, en realidad aquí deben estar los cinco integrantes, para poder ver todo lo que acontece o todo lo que se ha desarrollado durante el periodo de tiempo que ha durado ese sprint y tratar de ver lo que se dijo antes, lo que dijimos ya cuando se explicó la parte gráfica de cómo va. Entonces, en esta parte retrospectiva, siempre va a poder ver o se va a poder valorar en todo caso qué se hizo mal ya durante el sprint para poder mejorar en la próxima iteración, ¿ya? ¿Qué se hizo bien? Miren, es mejor visualizar y ver cada uno de ellos. Lo que se hizo bien es para que ustedes puedan tomarlo en cuenta y seguir de la misma manera para alcanzar el objetivo que se pretende prácticamente en cada una de ellas. Pero también vamos a tener otra de las interrogantes que se denominan ¿cuál o qué tipo de inconveniente ustedes se encontraron en el camino o no le permitieron avanzar lo que ya ustedes tenían planificado? ¿Qué pasó? Suponiendo de que una de las tareas que venía del backlog, usted consideró que iba a ser 2 horas, tomó uno de los miembros del equipo y sucede que 4 horas se dedicó en la tarea, no lo terminó de hacer, llegó a la reunión y todavía sigue con el conflicto. Entonces, ¿cuál fue lo que no le permitió, fíjense, avanzar? Entonces, todos esos inconvenientes son los que se empiezan prácticamente a visualizar. Como se mencionó, se tienen las herramientas del Scrum, el por qué y el cómo, para poder ser definido dentro de las características necesarias para que ustedes lo puedan llevar a cabo. Entonces, esas herramientas importantísimas que luego se denominan artefactos, vienen a ser lo que ya mencionamos acá una vez más, todo lo que es el Product Backlog, lo primero, fíjense que hemos visualizado en el gráfico, vienen a ser los elementos que serán tomados como parte primordiales en lo que viene a ser la parte del proyecto para que pueda tenerse la información o el contexto claro para que pueda ser tomado como requisito oficiales, los cuales se deben trabajar también. Otra de las herramientas importantes son las historias de usuario. También ustedes van a hacer historia. En estas historias se coloca la información, fíjense, de todos los requisitos y las funcionalidades que se debe trabajar dentro de las características necesarias. También se deben visualizar algunos prototipos en estas historias de usuario
que ayudan y contribuyen para poder prácticamente ir documentando cada una de estas tareas y poder visualizar rápidamente lo que se van trabajando dentro de las historias. Otra de las tareas, fíjense, otra de las tareas importantes después de haber realizado, fíjense, lo que es el Product Backlog, las historias, viene a ser el sprint. Aquí está un poquito más detallado, ya lo hemos mencionado en la parte gráfica de Scrum. Entonces aquí nosotros lo que podemos citar un poquito ya rescatando lo que se hace del Product Backlog, es decir, de la lista de tareas, hemos comentado de que se priorizan las tareas. Entonces priorizamos, se hace una especie de medida donde se mide cada una de las tareas para poder hacer. ¿Por qué priorizamos? Porque, por ejemplo, es como si yo dijera, corresponde esta vez hacer un trabajo donde necesito saber cuánto se le debe pagar los sueldos de los trabajadores de esta empresa. Entonces yo no voy a empezar por la boleta de pago, ¿no es cierto? No puedo empezar por la planilla de sueldo. Debería comenzar en primera instancia por la parte básica. Mirar, por ejemplo, cuál es el contrato del empleado, qué nivel salarial o escala salarial tiene el empleado, cuál es el cargo que se le ha otorgado. O sea, entonces estoy priorizando, no estoy directamente generando su boleta de pago o su planilla de sueldo. Para llegar a esa instancia he tenido primeramente que ver cuáles fueron las tareas prioritarias que primero debería hacer para que me contribuya a medida que esto se va trabajando. Por eso dice deben ser medidos y aceptados, ¿me entienden? Entonces, característica de que de acuerdo a la prioridad que se tenga en cada una de estas reuniones, esas planificaciones tengan la capacidad de que sí se debe tomar en cuenta de forma evolutiva y luego tomar en cuenta de que esos requisitos serán parte funcional de otros requisitos donde ya los procesos son más grandes, de tal manera de que todos estos trabajos se vayan también documentando en las historias de los usuarios para que se puedan trabajar dentro de él. Este recurso es muy importante en Scrum. Se llama el panel de tarea o los taskboard, la pizarrita, el muro, si quieren llamarle. Este panel muestra todas las tareas, todo lo que hace Trello, Jira, para que se pueda visualizar dentro de esta funcionalidad. Lo mínimo, yo puedo tener más columnas, pero lo mínimo que se debe tener son estas 3 columnas, ¿ya? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se está haciendo y cuál está terminando? O sea, o cuál se terminó, si quieren, ¿no? En las características apropiadas. Entonces, esas son algunas formas en las cuales, fíjense, se van visualizando. Estas tareas justamente son los que serán parte de la columna, ¿cierto? Serán mis columnas en todo caso. Y en cada una de estas columnas estarán su tarea. Por hacer, yo tengo esto. Aquí es donde yo les recomendé ese rato. Si quieren pueden utilizar colores, ¿no? Donde yo digo, por hacer, está en rojo porque son tareas que todavía ni siquiera se está haciendo, pero sí son parte de este sprint porque han sido priorizadas del backlog y bueno, estas 10 o 20 tareas se va a incluir acá. Pero cada uno de estos miembros ha tomado algunas tareas que lo está haciendo. Entonces, de estas 20 tareas, ¿cuántas se están haciendo? Se están haciendo 5 tareas, porque cada miembro agarró de una tarea y hay 15 pendientes. Pero pasa que una de las tareas solamente dura 2 horas. Entonces, lo liberó, lo terminó, lo coloca en otro lado. Entonces, ¿eso qué implica? De que toma nuevamente la lista de tareas, una tarea más y continuamos y continuamos y continuamos. Entonces, esas tareas, aquí ya está un poquito más definida, todo lo que se ha comentado, se va trabajando con cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí está la definición, lo que ya está listo, las tareas que fueron completadas, las pruebas, las revisiones, bueno, toda la característica que se van desarrollando.
Bien, esta viene a ser una de las primeras interacciones, fíjense, del conocimiento que ustedes deben tener, ¿ya? Que deben ir ya comprendiendo, porque no solamente va a ser a la hora cuando ustedes empiecen a hacer el proyecto, recién intentar a leer, ¿no? Ya debemos ir reforzando y leyendo cada vez mejor. Ese libro no es tan largo, pero está totalmente resumido y prácticamente de los autores que se ha consolidado a nivel mundial, ya una de las versiones de sus libros. Entonces, por eso es una guía, no es un libro totalmente con toda la dimensión que se tenga. Entonces, sería bueno que lo sigan leyendo. Es más, les voy a colocar una tarea, ya una tarea de Scrum en la plataforma, para que ustedes vayan trabajando, para que ustedes vayan haciendo de forma individual, porque interesa de que primero lo hagan individual. Entonces lo voy a colocar en el transcurso de la tarde, la tarea o la noche, para que el próximo martes, ustedes una semana le voy a dar para que me hagan esa tarea de forma individual, no grupal, porque lo que quiero es de la lectura que se tiene, ustedes tengan que responder, ¿ya? Para poder hacer ese tipo de funcionalidad. Bueno, vayamos ahora con la segunda parte que les dije, la parte de su proyecto. Comentarle que me llegó el trabajo 1, el 2, el 3, el 5, el 6, 7, 9, 10 y 11. Estamos empezando mal, ¿no? Hemos descrito, fíjense, 12 grupos de trabajo, ¿ya? Estamos definiendo la parte mínima de un alcance y no estamos cumpliendo los valores que quiere Scrum, que sean responsables. Entonces aquí podemos visualizar de que hay personas que no han hecho y hay grupos jóvenes que no han enviado nada, han enviado por enviar. O sea, no sé cuál es la característica de ustedes, no sé qué tipo de información pretenden colocar en su proyecto. Se le ha dado una semana, miren, están viendo recién qué tipo de funcionalidad va a tener su trabajo y así no lo han, todavía no le han colocado el interés o no le han dedicado el tiempo necesario para que puedan tener ustedes un buen contexto, porque lo que queremos es que sea comprendido. Ese fue el propósito de que ustedes puedan mirar, buscar 3 casos de estudio, 3 casos de estudio donde valoren ustedes la información, comprendan lo que ustedes van a hacer, ya lo han hecho muchísimas otras personas, ¿entienden? Entonces no es de que ustedes están descubriendo recién algunas características donde le va a costar mucho hacerlo. O sea, ya están prácticamente la información totalmente desarrolladita, como para que ustedes lo comprendan, pero he visto que no lo han podido trabajar como debería ser, ¿ya? Miren, voy a compartir algunos para que podamos trabajar como debería corresponder. Vamos a ver primeramente cómo ustedes lo han trabajado. Por ejemplo, miren, el grupo 1 lo estoy compartiendo, grupo 1. Este grupo 1, fíjense, están presentes Bautista, García, Padilla, Huanca, Vargas y Vidal. Presente Huanca, ingeniera. Presente, ya, está. ¿Quién está, Huanca? ¿Quién más? Presente, ingeniera. Presente, ingeniera Vargas. Vargas, ya. ¿Alguien más? Presente, ingeniera Bautista. Bautista. Anders y Junior. Estoy aquí, García. Ya. Vidal. Presente. Ya, está completo el grupo entonces. Ok, miren, que lo primero que ustedes tienen que buscar es un nombre mucho más apropiado. Y este nombrecito
todavía seguimos en la parte inicial. Ya este grupo, busque un nombre donde tenga la mejor característica, no solo para ustedes, sino todo. Este grupito, por favor, el nombre tiene que estar la funcionalidad. Dice, el taller es muy grande. Si yo coloco, por ejemplo, gestionar un taller con servicios a domicilio, el taller tiene bastante rubro, bastantes procesos de negocio. Me gustaría que lo identifiquen los procesos que ustedes van a tomar. Para la cual, fíjense, ustedes han tomado este caso de estudio, el primero, como se ha podido ver. También se ha podido observar de que se tienen algunos prototipos que ustedes han capturado para poder ver cómo toman en cuenta los trabajos, tanto en la parte web como en la parte móvil. Esto es lo que han ido ya un poquito viéndolo. El otro, segundo caso de estudio, también con algunas características. Miren, son las características que cumple, porque eso es lo que se quiere ver, qué es lo que cumple cada trabajo. No es copiar y pegar, sino ver las funcionalidades. Tienen que hacer una lista y colocar algunas pantallitas principales para ver cómo trabajan cada una de las tareas más importantes, donde ustedes puedan visualizar, fíjense, donde puedan visualizar el tipo de información que está presente tanto en la digitalización de la misma información. ¿Por qué decimos eso? Porque ¿qué es lo que debemos digitalizar? ¿Cuáles son las primeras informaciones que se tienen? ¿Qué se debe entregar? ¿Cómo se valora la información? O sea, para eso son estos casos de estudio. Y finalmente han visto este de aquí, el tercer caso de estudio, donde aquí un poquito ya ustedes han visto la parte especializada de servicio, por ejemplo, que se tiene, ¿no? De la parte mecánica, revisiones y todo lo que tenga que ver. Aquí ya veo ya de que ustedes han podido, en este caso de estudio, ver cómo se hace todo el servicio, donde viene a ser a domicilio, las funcionalidades que puedan tener, características, miren, todas estas características, habría que ver cuáles se hacen a domicilio y cuáles se hacen en el mismo taller, porque en domicilio se harían algunos servicios, no incluiría todo, porque si ustedes incluyen todo, a veces es difícil porque se necesita de producto, se necesita algunas veces de otro tipo de la misma infraestructura que se tienen, por ejemplo, ¿no? Para poder hacer este tipo de trabajo. Entonces, todo eso, esa era la característica apropiada, digamos, ¿no? No se olviden que si esto es a domicilio, se tiene que ver si el personal también está disponible como para que pueda ir y poder tomar este tipo de atención. Entonces, por eso que se hacen citas, se hace una especie de agenda, donde se ve, por ejemplo, si nada más es algún aspecto que se debe cumplir, entonces, todas esas características. Ahora, según ustedes, miren, eso es lo que en realidad tiene que hacer cada grupo, mirar características apropiadas. Ahora, viene el sector del alcance, entonces, lo que ustedes acá deberían tomar en cuenta son características demasiado importantes. ¿Por qué? Porque sucede de que viene a ser su contexto, su planificación inicial, por eso es un alcance, que es lo que debería tener como funcionalidad del cual se va a poder incorporar en el proyecto. Entonces, este grupo dice que va a tener el personal, donde se va a llevar a cabo toda la información del registro del personal, actualización del personal y eliminación del personal. Estamos hablando de lo mismo, o sea, todo esto hablamos solamente de uno solo, o sea, no hay ningún tipo de otras características, todo está orientado a lo mismo, ¿ya? Entonces, de tal forma de que en cada uno de ellos se pueda trabajar dentro de cada uno, más bien este personal, cuando haga el servicio a domicilio de tal cliente, debería llegar la notificación a este personal y decirle de que tiene una tarea que va a realizar o tal
trabajo pendiente que va a poder hacer. Si se liberó este personal, entonces será asignada una próxima tarea. Entonces, de manera que esto va a interactuar, pero con otro tipo de alcance. Aquí solamente, como puedo ver, es que lo están registrando y lo están prácticamente viendo todo lo que es gestión, ¿no? Lo mismo, miren, del cliente hace la misma cosa el cliente, entonces no hay ninguna novedad. Del vehículo igual, no son más que gestionar el personal, gestionar el cliente y gestionar el vehículo. Entonces, está citado. Ahora, miren, dice, gestionar servicio. Bueno, aquí mínimamente ustedes deben buscar pues los tipos de servicio, ¿no? Porque tenemos N tipos de servicio. No es que existe nada más un servicio donde tenga una sola característica. Ahí miren a grandes rasgos que se ha podido observar. Se puede ver, fíjense que por cada uno de los casos de estudio que ustedes han generado, existen N funcionalidades. Pero aquí ya, como que aquí, no sé cómo lo han podido trabajar, pero se puede visualizar que han colocado cosas o aspectos mínimos de lo que ustedes están aquí trabajando. Entonces, de esa forma, nosotros podemos ver, miren, algunos tipos de servicios, miren, algunas tareas de funcionalidad, como lo han registrado acá. Pero aquí deben haber tipos de servicio. Existen desde estos servicios que se realizan hasta los servicios, por ejemplo, que va a ir a domicilio, a lo mejor su caja de arranque no funcionó y pueden ir a auxiliarlo por eso, entonces yo voy identificando un tipo de servicio. De repente es una simple batería que con un cambio de batería ya la movilidad no daba, pero justo está. Entonces hay pues N, ¿no? Tipo de servicio. Entonces, así como hay servicios eléctricos, servicios mecánicos, servicios electrónicos, miren, N servicio, y dentro de ello se sigue viendo las características que existen. Entonces, aquí falta, fíjense, faltan muchos aspectos que identificar, porque con simplemente colocar gestionar el servicio no hay, y ahora fíjense, aquí ya viene como una gestión de respuesta. Normalmente, todo esto que se denomina mecánica, taller, estos respuestos, fíjense, no sé si aquí el registro de respuestos son los que se van a utilizar en la movilidad. El propietario de cada vehículo, trae su respuesta, o sea, se le dice que traiga, o en algunas ocasiones le dan como un servicio completo. Eso implica de que el taller buscará el repuesto más apropiado. Entonces, si fuera así, obviamente ellos no tienen un almacén de todo lo que vienen a ser los productos. Ellos pueden ubicarlo de repente con alguna de estas tiendas que se especializan. Entonces, habría que ver qué es lo que el grupo quiere hacer como repuesto. Como le digo, ellos no tienen repuesto para todo, dado de que si este es un taller, miren, van a tener, para empezar, cliente con diferentes marcas de vehículo, y es más todavía, con diferentes modelos. Miren, háblese nada más de una marca llamada Toyota, por eso. Entonces, si yo digo que esto es Toyota, no es lo mismo hablar de un modelo 90, de un modelo 2000, de un 2015, de un 2005, de un 2007. Los repuestos son totalmente diferentes porque cada uno son nuevos modelos. Entonces, bajo esa característica habría que ver si estos repuestos son cuando están ingresando o se le va a poder trabajar o incorporar en el servicio. Entonces, eso viene a ser algunas características del proyecto y luego, fíjense, aquí se debería completar, luego usuario, y es lo de menos, vamos a mirar funcionalidades, diagnóstico. Este diagnóstico es importante que lo tomen en cuenta. Es como que alguien lleva y busca talleres para poder ver qué es lo que tiene su vehículo y cuál es el precio o cuánto le va a costar. Entonces, ahí identifican, fíjense, qué tiene el vehículo para que le hagan una estimación, por ejemplo, de cuánto le costaría su servicio, porque aparte serían los repuestos que le van a cambiar. Entonces, ese diagnóstico ven
características específicas de qué es lo que tiene el vehículo. Por eso es que necesitan, fíjense, hacer un tipo de proforma para poder saber exactamente qué hay, porque a veces a simple vista no pueden verlo, pero a medida que lo van mirando ya van identificando que hay otros repuestos más que no sirven o que ya están súper gastados, que deben ser modificados porque le va a durar muy poco. Entonces, todo esto eso es lo que ustedes deben ir comprendiendo, deben ir entendiendo, deben ir trabajándolo de acuerdo a esa característica. Y aquí tiene un módulo de reserva que no han hablado casi nada, lo han hecho demasiado chiquitito. Aquí tienen el módulo a domicilio, no se olviden que aquí deberían capturar de forma gráfica, ¿no es cierto? Como son los GPS, el lugar de donde está y el tiempo en el cual se va a hacer, y no tiene más. Entonces, aquí está faltando más característica, ya, más característica, donde se debería especificar todas las funcionalidades. A ver, cualquier integrante de grupo, ¿cómo hicieron para poder integrar los requisitos? A ver, vamos a hacerlo de forma específica. A ver, comencemos con Bautista. Anderson Bautista. Sí, ingeniero. Hábleme un poquito de los requisitos de funcionalidad de su proyecto. Sí, lo hicimos así ¿Qué a le la está faltando? ¿Qué le está faltando? A ver, dígame de todo lo que está ahí ya descrito. nos falta la parte de escribir más la funcionalidad y tomarlo la parte a domicilio, o sea, los servicios, especialmente la parte de las citas y la parte de la atención en forma presencial. Ya, Y eso, 3 casos de estudio, si ustedes creen que ha sido insuficiente o no hay algunas tareas que de repente han quedado en duda, busquen otros, sí, sigan buscando, sigan viendo, pero traten de incorporar soluciones integradas, ¿ya? No solamente que sea algunos aspectos, sino que puedan ustedes integrar cada uno de ellos. Entonces, de esa manera ustedes pueden trabajarlo bajo esa característica. Bien, vamos a pasar al grupo 5, pero esta vez el grupo 5, a ver, ¿está presente el grupo 5? Vamos a tomar lista primero. Álvarez Choque. Presente, ingeniera. Ya, Cortés Wilber. Presente, ingeniera. Ok, Franco Andrés. Presente, ingeniera. Ok, Galván Presente, ingeniera. y González. Presente, ingeniera. Ya, este grupo vamos a hacer lo siguiente. Ese grupo, ya yo miré un grupo, este grupo, por favor, lo tiene listo, lo va a compartir, le voy a dar permiso para compartir, por favor, compártalo. Y vaya y dígame la funcionalidad que va a hacer. A ver, Álvarez, Elian, ¿tiene para compartirlo? Vamos, compartamos y explicamos la funcionalidad que tiene. Un ratín ahí, ingeniera, por favor. O el que lo tenga listo, no sé si lo tiene Cortés o Franco. Entre uruguayos y colombianos. Uruguay en el tercer lugar, Colombia en el quinto puesto. Galván o Franco, igual puede hacerlo, por favor, lo compartimos. Están peleando por tener los 4 directos o al menos el quinto. González, Galván o Franco, ¿lo pueden compartir? Bueno, no está presente. Pasamos a otro grupo, ¿ya? Ingeniera. Vamos con el 9. Ingeniera, ya lo tengo listo. Lo puedo compartir, ingeniera, ya lo tengo listo. Ya, compártalo. ¿A la parte del alcance voy directamente o...? No, si quiere puede explicar que a grande rasgo lo que ha visto en el caso de estudio 1, 2 y luego ya va al final. Bueno, en el caso de estudio 1 vimos que tiene la parte para registrarse a los usuarios. Tiene una serie de catálogos, ¿no?, donde están los paquetes.
paquetes que, así como lo podemos ver, está el precio, el lugar, los diferentes cosas también que puede tener, ¿no? Hospedaje, el traslado o el desayuno, tipo de esas cosas. El precio también lo tenemos acá en el paquete. Un buscador para buscar, digamos, qué tipo de paquete queremos o por preferencia del mes. Lo mismo para el hotel. Luego, en el caso de estudio número 2, tenemos una parte para contactarte, ¿no? Con la agencia. Diferentes idiomas. Catálogo de tour. Está un poco más completo, ingeniera. Que es por destino, lo podemos ver por destino o también paquetes por estudiante, para estudiantes, ¿no? Los hoteles. Un lugar también para contactarte con la agencia. Eso mayormente era ingeniero. Ya, y características de su trabajo que han colocado. En el alcance nosotros colocamos este módulo de usuario donde vamos a poder registrar al usuario, y módulo de servicio donde tenemos para gestionar los paquetes, hoteles, lugares turísticos, también gestionar eventos, podemos colocar, digamos, que haya eventos, actividades. Solamente eso por el momento, ingeniero. Ya no tienen casi absolutamente nada, a eso me iba. No tienen, como se explicó, fíjense, si decimos la parte turística, se supone de que una agencia debe dar un servicio completo. Fíjense que en lo que ustedes tenían, dice prácticamente desde cuánto le va a costar, incluso pasaje y todo lo demás, debe estar aquí incorporado. Lo que pasa es que ustedes nada más han colocado paquete, pero no sabemos qué incluye. O sea, lo que deben ustedes es describir qué tiene el paquete 1, el 2, el 3, el 4, no sé, características en las cuales ustedes tienen que hacer. Es más, ustedes nada más tienen, fíjense, el módulo que dice aquí, servicio, pero faltaría hacer todas las especificaciones de las tareas que oferta, fíjense, tanto a los clientes como a la cantidad de personas, porque puede ser no solamente una persona, sino un grupo de personas como tipo delegación, el lugar donde ustedes deben elegir, o sea, falta bastante. No se olviden que toda la parte turística ya tiene prácticamente ligada o integrada con todos los hoteles, los lugares, incluso qué deben hacer desde el día 1, el día 2, cuál es el recorrido que se va a hacer, o sea, todo eso, ¿dónde está descrito? ¿Por qué no lo tienen? ¿O en qué ustedes están pretendiendo hacerlo? ¿En qué requisito? ¿O en qué módulo? ¿O dónde lo van a gestionar? En la parte de paquetes pensábamos gestionar, o sea, pensábamos hacerlo un poco más largo, pero a manera de hacerlo un poco más general, lo hicimos un poco más corto, de que se va a registrar ahí. Ahí se van a registrar todas las descripciones sobre el paquete, ¿no? Porque toda esa especificación no tenemos absolutamente nada, fíjense. Ustedes como alcance, miren como alcance, prácticamente no tenemos nada, solo tienen actividad, evento turístico, hoteles y paquetes. Ni siquiera lo han registrado ni al cliente. ¿Por qué? ¿Por qué no hay un módulo que diga cliente y todo lo demás? No pensábamos ponerle cliente como usuario, digamos, lo estábamos llamando, porque vamos a tener también la parte donde va a administrar, ¿no? Va a haber un administrador donde va a poder modificarlo. Ya, entonces esos tipos de usuarios tienen que estar personalizados para que puedan saberse de que
Usuario puede ser que nada más tenga un tipo de funcionalidad, por ejemplo, que nunca tenga cada vez, digamos, porque hay personas que utilizan el servicio más de una vez al año, por ejemplo, ¿no? Hay otro que una sola vez y nunca más. Entonces, para poder ver el nivel o el tipo de especificación que se va a incorporar dentro del paquete, más que nada, ¿no? Eso habría que notar, que especificarlo, para que ustedes puedan trabajar sin ningún tipo de restricciones, ¿no? En todo caso, poder visualizar un poco acerca de lo que ustedes quisieran verlo. Ahora, en cuanto a los pagos, por ejemplo, los pagos, ¿cómo se realizan? ¿Dónde están los tipos de pago? Eso Tampoco he podido ver eso. Sí, sí, no está pero hemos visto, digamos, de que hay pagos online. Por ejemplo, si yo digo, a ver, voy a pagar para ir a todo el sector de La Paz, por ejemplo, ahí como tienen todo lo que viene a ser el lago Titicaca, Tiahuanaco y no sé, cualquier otro tipo de especificación más. Entonces, ¿dónde yo puedo ver los lugares donde debe visitar o el lugar donde va a estar colocado? O sea, no lo tenemos tampoco. Sí, nos falta escribirlo un poco más en esta parte del paquete. O sea, por eso le digo, o sea, solamente están los nombres, pero no tenemos absolutamente ningún tipo de descripción donde se pueda prácticamente ir ya viendo qué tiene cada una de las formas en la cual ustedes pretenden tener estos requisitos y abarcar dentro de las características apropiadas. Cosa que le permita, por ejemplo, es como si yo dijera, a ver, va a visitar Uyuni, por decir, ¿no? Pero en Uyuni, ¿qué va a hacer? Entonces, ¿dónde yo puedo ver eso? O sea, el proyecto no describe ninguno de esas funcionalidades que ustedes pretenden hacerlo. Entonces, a eso es lo que en realidad se requiere, ¿no? Eso es lo que debería estar ya listo para hacerlo. Con esto, miren, no hace ni siquiera ni el primer backlog. O sea, hay que darle mayor énfasis. Dejamos de compartir. Bien, jóvenes, entonces, como ustedes podrán visualizar, solamente hemos visto 2 casos de estudio, no lo han trabajado como debería ser. Lo primero que se ha solicitado, vuelvo a insistir una vez más, es que esos casos de estudio que ustedes han buscado deben comprender qué funcionalidad tiene. Eso no significa que estamos haciendo lo mismo, ¿no? Copiar o pegar, digamos. Lo que se está tratando de hacer es comprender lo que ustedes van a desarrollar. Entonces, por eso le pedí 3 casos de estudio, y si ustedes ven de que eso fue insuficiente o tal vez no lo entendieron bien, traten de ver uno más, pero traten de que esas funcionalidades, lo que ustedes van a incorporar, esto no es tarea de uno, o sea, de los 5 debería cada uno por su propio lado ver cada caso de estudio y colocar la funcionalidad, tanto en la persona 1, lo mismo hacia la persona 2, lo mismo hacia la persona 3. Luego intenten integrar todo. Van a ver ustedes de que en muchos de ellos de repente tienen ya alguna funcionalidad repetida. Por ejemplo, es como si yo dijera gestionar lugar turístico. Justo los 5 encontraron eso, entonces obviamente ya se va quedando en uno, pero siempre va a haber de que alguien ha visualizado diferente, ha visto de que eso es importante, y así por lo menos tener un buen alcance, ¿ya? Y así como ustedes hemos podido ver de estos 2 grupos, la mayoría está así, y hay otro grupo peor todavía que solo ha puesto el nombre de los 3 casos de estudio que ha investigado, pero no ha visto, ni siquiera lo ha desarrollado, ni se ha incorporado ningún tipo de información, y un alcance demasiado reducido, o sea, no dice absolutamente nada. Entonces se nota de que ni siquiera le ha llevado 1 hora en poder hacer el trabajo. O sea, estamos en la parte donde reconocemos las tareas. Para reconocer el tipo de tarea que será incorporado al proyecto, es necesario entenderlo, ¿no? Y la manera de entender, obviamente, ustedes no trabajan en el lugar, no son especialistas en el área, entonces la única manera de ver es cómo funcionan los software ya que están totalmente habilitados y disponibles y usados por N clientes dentro del mercado. Entonces ustedes busquen lo que es más apropiado y lo que será de mayor
relevancia, dándole énfasis en los requisitos que serán tomados en cuenta. ¿Ok? Entonces, de esa manera, por favor, vayamos trabajándolo. El día jueves vamos a hablar del perfil, que ya deben hacerlo hasta la próxima semana, pero no me pueden venir con ese tipo de alcance. Los alcances tienen que ser mejorados. Tal vez ha sido un primer vistazo con todo lo que han visto, con todo lo que han investigado, con todo lo que han sacado como caso de estudio, pero como le digo, parece que solamente ha mirado uno y medio ha intentado escribir. No, los cinco tienen que saber bien sus características para poder hacer ese tipo de ámbito. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta, por favor, lo hacen. Sí, ingeniera, buen día. Buen día. Sí, ayer adicioné su materia, ingeniera. Quería registrarme en un grupo, pero ya estaba bloqueada la página, no pude registrarme. Ah, sí, ya caducó, hasta el 3 de octubre era el registro de los participantes. Lo voy a habilitar 2 días más ya para que se pueda registrar. Ya, ingeniera, gracias. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Ninguna? Bien, jóvenes, lo que queda es trabajar ya. Las personas que no tengan bien su alcance, lamentablemente estarán en constante repeticiones, ¿no es cierto?, de poder ir buscando, porque deberíamos tener por lo menos un alcance claro para que ustedes elijan de ese alcance y vean características fundamentales que van a ir colocando ya en la primera iteración que va a ser del Product Backlog para hacer sus primeros sprints. Pero para eso debemos tener claro el contexto, por lo menos el contexto a nivel de alcance. Luego ya se definirá toda la funcionalidad que va a tener cada uno de su identificación o de su funcionalidad que ustedes pretenden que debe obviamente tener, ¿no?, su característica, pero es necesario comprenderlo. No se olviden de que no solamente es registrar, modificar y eliminar, o sea, estamos haciendo proceso de tal manera de que se pueda transformar y se pueda brindar información consistente respecto al rubro que le corresponde a cada uno de los grupos, ¿ya? En eso estamos ahorita definiendo. Entonces, vuelvan a mirarlo, vuelvan a especificarlo, y cuando ya corresponda el alcance que va a quedar en su perfil, no venga repetido como está en este momento, sino que venga mejorado, que venga con la funcionalidad apropiada para que esté lista a poder ser integrada o valorada como su primero sprint dentro de lo que ustedes pretenden desarrollar. ¿Sí? Bueno, ¿ninguna consulta más? ¿Otra consulta que tengan? ¿Ninguna? Bueno, aquí quedamos, jóvenes, entonces, ¿ya? Hasta luego.